Lección 4.1, desarrollo del cono y longitud de arco. El problema dice, dado un cono de papel, se hace un corte como indica la figura y además se corta el círculo por la orilla, pero sin despegarlo del resto del cono. Estamos hablando de este cono de papel que tiene una base circular. Literal A, ¿qué figura se obtiene? Dibújala en tu cuaderno. Literal B, ¿cómo se llama la figura que se obtuvo? Literal C, describe qué figuras geométricas que ya conoces aparecen en el cono desplegado. Literal D, identifica sobre tu dibujo las generatrices y el radio del cono. ¿Cuál es la longitud del arco que forma el patrón de un cono? Eso nos está preguntando. Vámonos observemos el dibujo. Hacemos el corte por esta parte. Luego cortamos también esta parte de acá para separar la base circular y nos quedaría de esta forma al cortarlo. Entonces en la solución dice así literal, al cortar el cono como sugiere la indicación, se obtiene una figura compuesta porque tiene dos partes, tal como se muestra en la imagen de la derecha. Esto. B. Ahí me hace la pregunta, ¿cómo se llama la figura que se obtuvo? La respuesta es, aquí está en negrito, patrón o plano desarrollado. Aquí hay otra información, dice, una figura plana compuesta que describe un sólido geométrico se le conoce como patrón o plano desarrollado del sólido. Entonces, este es el patrón, se llama patrón. Literal C, la solución en C. Dice, en el patrón del cono aparece un círculo con radio R que corresponde al radio del cono y un sector circular cuyo radio es la generatriz G del cono. Bien, nos aparecen las figuras conocidas, un círculo, eso ya lo conocemos. El sector circular lo comenzamos a conocer en este momento porque tiene un radio que sería la generatriz y formaría una circunferencia mucho más grande para un círculo enorme comparado con este, mucho más grande. Entonces eso es lo que se nos forma, un círculo con radio R y un sector circular. En el literal D dice, identifica sobre tu dibujo las generatrices y el radio del cono. ¿Cuál es la longitud de arco que forma el patrón de un cono? Estas son las generatrices, este es el ángulo del sector circular, esta sería el radio y esta es la base. Si comenzáramos a girar este círculo sobre este sector circular, coincide todo esto al enrollarlo sobre esto, por lo que la longitud de ese sector circular es 2pi por radio, tomando como R el radio del círculo pequeño. Entonces el sector circular contiene su longitud 2pi por radio. Pero hay otra forma de sacarlo, depende de los datos que me den. La otra forma es calcularlo, dice, otra forma de calcularlo es tomando el radio del sector circular como G, como G, el ángulo central que es la porción del círculo limitada por dos radios que son la generatriz del cono, tomando todo esto, me está diciendo, el arco del sector circular es, entonces este arco, si tomamos en cuenta las generatrices como G, va a ser teta sobre 360 veces la circunferencia del círculo que forma el sector circular. Así, la longitud del arco del sector circular es, que estamos sacando ya otra ecuación, L es igual a 2pi por G, que G es la generatriz, por teta sobre 360 igual a teta sobre 180 pi por G. ¿Por qué aquí salió 180? Porque simplificamos. Mitad de 2 es 1 y mitad de 360 es 180. Ya la fórmula reducida nos queda que L es igual a teta sobre 180 por pi por G. Hasta allí vamos ya, dos fórmulas que nos sirven. Veamos en la conclusión qué tiene la conclusión. Dice, el patrón del cono está compuesto por un círculo de radio R
que es el radio del cono, y por un sector circular cuyo radio es la generatriz del cono y el ángulo central teta. Las fórmulas para calcular la longitud de arco de un sector circular son, tenemos dos. Fórmula 1 es que L es igual a 2pi por radio, fórmula 1. Fórmula 2, teta sobre 180, L es igual a teta sobre 180 por pi por G. G es la generatriz, en este caso no mencionamos el radio. Fórmula 2. En los ejemplos nos va a quedar más claro de qué se trata esto. Vea el ejemplo, dice, encuentre la longitud de arco en los siguientes casos. Literal A. El radio de la base es R igual 8 centímetros. Entonces, como solo me están dando el radio, tengo que utilizar la fórmula 1, la que dice L igual a 2pi por radio. Dámosle la solución al literal A, sencillo. L es igual a 2pi por radio, entonces L es igual a 2pi por 8. 8 es el valor del radio. Entonces, 2 por 8 da 16 pi. Esta sería la respuesta. O bien, dice, cuando me den, en vez de darme el radio, me dan la generatriz y me dan el ángulo. Entonces se va a calcular así para literal B. L es igual a teta sobre 180 por pi por G. Entonces L es igual a 240 sobre 180. ¿De dónde salió ese 240? Es el valor del ángulo central del sector circular, en ese caso. Sobre 240 sobre 180 por pi por 12. Este 12, ¿de dónde salió? Es la generatriz. Hasta aquí solamente hemos sustituido las variables. Por teta hemos escrito 240 y por G hemos escrito 12. Ahora vamos a las simplificaciones. Este 0 contra este lo podemos eliminar y me quedaría 24 sobre 18. Sacamos mitad, arriba sería 12 de 24 la mitad y la mitad de 18 es 9. Tercera de 12 es 4 y tercera de 9 es 3. 4 sobre 3, entonces sería 4 tercios pi por 12. Solamente hemos simplificado esta parte para tener 4 tercios de pi por 12. Ahora vamos a simplificar todavía más. Tercera de 3 es 1 y tercera de 12 es 4. De esta forma eliminamos el 3 abajo y nos queda 4 por 4, 16 pi. Si ustedes ven, en los dos casos nos dio la misma respuesta y dependía de los datos. En el primer caso nos habían dado el radio y en el segundo caso para B nos dieron generatriz y ángulo central del sector circular. Pero la longitud del arco en los dos casos da 16 pi. Aquí hay una información importante. Dice, es importante observar que los elementos conocidos son los que determinan la fórmula que se va a utilizar para calcular la longitud del arco. Muy bien. En el primer caso nos dieron radio, utilizamos la ecuación 1. Para literal B nos daban generatriz igual 12, ángulo central igual 240. Utilizamos la ecuación 2. La parte de ejercicio. Les he asignado resolver 1, 2 y 3. Aquí todo es importante y lo vamos a resolver todo. Pero está bastante sencillo. Dada la siguiente figura del patrón del cono, escribe el nombre a los elementos indicados. Le da una repasadita a las clases anteriores y me dice cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Está en las lecciones anteriores. Luego, aquí está indicado el radio. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Cómo se llama esto? Lo acabamos de decir, son sectores circulares, aquí están sus generatrices. Eso es lo que va a hacer. Este es el patrón y este es el cono y escribe los nombres en los espacios en blanco. En el número 2 hay que aplicar la fórmula. Encuentra la longitud de arco de un cono cuya generatriz mide 10 centímetros
y el ángulo central es 60 grados. Para este caso tiene que utilizar la ecuación 2. En el número 3 dice, encuentra la longitud de arco de un cono cuyo radio mide 5 centímetros. Solo me dan el radio. Tiene que utilizar la ecuación 1.